Ok, ahora vamos a realizar otro ejercicio. Bueno, les voy a compartir acerca de lo que es el proceso politrópico, ¿sí? Así se llama, proceso politrópico. Este proceso, bueno, si nosotros tomamos una gráfica de presión-volumen, ¿sí? Presión-volumen. Entonces, nosotros podemos tener que, este, presión-volumen, tenemos un punto inicial, ¿sí? 1, y bueno, una cierta trayectoria, un cierto trabajo, que involucra a un cilindro émbolo. Vamos a pensar así que está de esta manera el cilindro émbolo, y vamos a pensar que está acá. Y hay una fuerza pequeña que lo está comprimiendo para que dentro exista una cierta presión y un cierto volumen. Como ven aquí, el volumen pues sería el 1 y bueno, sería un volumen muy amplio, ¿sí? Vamos a pensar que aquí sea el volumen, vamos a pensar que sea 20 y la presión, pues como no está muy comprimido, vamos a pensar que sea 1 kilopascal, ¿no? 1 kilopascal, y aquí vamos a hacer que sean metros cúbicos. Entonces, yo voy a ir comprimiendo o generando más fuerza sobre el émbolo, de modo que el cilindro va bajando. Perdón, el émbolo va bajando. La fuerza es un poco mayor, un poco más grande. Voy a hacer la flecha un poco más grande que la anterior para que la fuerza sea un poco mayor. Y bueno, aquí el volumen obviamente va disminuyendo. Este sería el punto, vamos a decir el punto 2, que sea aquí aproximadamente, ¿no? Sería el punto 2. Aquí va reduciéndose el volumen, ¿sí? Pero va aumentando la presión. Vamos a decir que sea de 3 kilopascales. Y así sucesivamente, vamos a pensar un punto 3, que sea en este punto, y se ejerce una mayor eh, fuerza sobre el émbolo, una mayor fuerza, y obviamente el volumen va disminuyendo. Entonces, aquí si valía 20, aquí a lo mejor vale 15, y aquí a lo mejor vale 10, va disminuyendo el volumen y la presión pues va aumentando, ¿no? A lo mejor acá ya valdría 5, por decir algo. Son valores que yo estoy inventando. Entonces, así sucesivamente. Entonces ya llega hasta un punto final donde el volumen ya se hizo muy pequeño, esta parte, aquí está el émbolo, y la fuerza que se está generando sobre el émbolo, pues es aún mayor, ¿no? Y obviamente se está comprimiendo más, la presión aquí, pues está aumentando. Entonces vamos a pensar que sea este punto, ya que sea un punto 8 kilopascales, y un volumen que ya realmente se redujo hasta, vamos a pensar, 4 metros cúbicos. Entonces, como ves, esto se va realizando una trayectoria de un trabajo, ¿sí? En donde se involucra presión y volumen. Entonces, esta trayectoria la podemos referenciar como una ecuación de presión-volumen con un índice politrópico, exponente politrópico a la n, y todo va a ser igual a una constante. Es decir, cuando se realizó en el primer estado del cilindro émbolo, sería presión 1, volumen 1 a la n igual a c. Cuando fue el estado 2, se hizo presión 2, volumen 2 a la n igual a la misma constante. Y todos van a ser igual a la misma constante. Para el estado 3, vamos a aquí, y que sea el estado 4. Entonces, para la estado 3, presión 3 a la n igual a una constante. Y para el último, que sería el estado 4,
sería presión 4, volumen 4 a la n va a ser igual a la misma constante. Entonces, estas constantes que están aquí, pues, esta y esta, pues son las mismas, ¿no? Entonces yo puedo igualar todas las ecuaciones. Para no hacer tantas, bueno, yo puedo entonces considerar que tengo una presión, una gráfica presión-volumen, en donde tengo un estado 1, tengo una trayectoria, ¿sí? Desde el estado 1 hasta el estado 2. Estado inicial y estado final. Por eso se vuelve un exponente politrópico, porque son diferentes estados. Entonces, este va a ser el inicial y el final. Por lo tanto, aquí en el estado 1 quedamos que era una presión 1, volumen 1 a la n igual a C. Y en el estado 2 o estado final, volumen 2 a la n igual a C. Igualando estas dos ecuaciones, me quedaría como presión 1, volumen 1 a la n igual a presión 2 por volumen 2 a la n potencia. Y ya con eso, pues bueno, me queda en cierto modo esta ecuación muy importante para los procesos politrópicos. Esta ecuación yo la puedo separar en cierto modo con las presiones de un lado y los volúmenes del otro lado. Volumen 2, este está multiplicando, pasa dividiendo del otro lado. ¿Sí? Y a esto, si yo le pongo un logaritmo natural de un lado, le tengo que poner logaritmo natural del otro lado. Entonces, cuando esto sucede, entonces yo puedo aquí, pues, separar los logaritmos. Presión 1 entre presión 2 igual al logaritmo natural de dos exponentes. Volumen 2 entre volumen 1 a la n. ¿Sí? Y ya de aquí, pues, pudiera yo realizar una propiedad logarítmica. ¿Qué me dice el logaritmo de presión 1 entre presión 2? Sería igual a la n por logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Esto solamente se puede realizar bajo las propiedades logarítmicas, ¿sí? Una propiedad logarítmica donde dice que aquí lo voy a hacer, logaritmo natural de x a la y es igual a y por logaritmo natural de x. Es una propiedad logarítmica. Entonces, ya teniendo esto, pues ya puedo yo sacar el exponente de n, ¿sí? N, que sería igual a logaritmo natural de presión 1 entre presión 2 entre logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Ahora, aquí tienen que realizar las ecuaciones tal y como están. Es decir, este término de aquí tienen que realizarlo junto, ¿sí? Y este término de acá tienen que realizarlo junto. Es decir, tienen que dividir presión 1 entre presión 2 y su logaritmo natural. O logaritmo natural de presión 1 entre presión 2 y logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. No vayan a querer aquí igualar que logaritmo natural y presión, o sea, dividirlo todo, sino que debe de ser así como está. Logaritmo natural de presión 1 entre presión 2 y dan su resultado. Entre logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1 y dan su resultado. Ya esto me va a dar un resultado y lo divido ahora sí, y entonces sí ya doy mi resultado final para poder obtener el valor de la n, que es el que les digo, el n del politrópico, coeficiente politrópico, del exponente politrópico. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, ¿esto para qué me va a servir el proceso politrópico? El proceso politrópico generalmente
sirve para analizar procesos de compresión y expansión. Procesos de compresión y expansión. Y también, pues, sirve o se realiza en fluidos compresibles. Se realiza en fluidos compresibles. Y también describe una relación entre la presión y el volumen. Describe una relación entre la presión y el volumen. ¿Vale? Y ya por último, bueno, lo que es la ecuación, que sería la presión por volumen, a la N igual a C, pues obviamente la P es la presión, no se lo estoy poniendo para que quede bien claro. La B es el volumen, la N es el índice politrópico, y la C es una constante. ¿Vale? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder, pues, tener el proceso o el politrópico. Ahora, si yo quisiera determinar un trabajo, entonces el trabajo de un proceso politrópico lo voy a obtener con esta ecuación que se encuentra aquí. Sí, esta ecuación me va a ayudar a determinar el proceso politrópico. Y también lo puedo realizar con esta ecuación o con esta. Con cualquiera de estas dos. ¿Sí? Con cualquiera de estas dos yo puedo realizar el proceso politrópico. Ahora, también les estaba comentando esta igualación, esta ecuación que se encuentra aquí, yo puedo realizar en cierto modo, pues, la determinación, a ver, de pues si yo quisiera determinar la presión 2, en cierto modo, sería la presión 1, volumen 1, a la N entre la presión 2, volumen 2. Volumen, no, perdón, entre, a ver, aquí me equivoqué. Volumen 2, de esta ecuación, de esta ecuación lo estoy sacando. La presión 2, volumen 1, a la N es igual a presión 2 entre volumen 2 a la N. Pero bueno, eso ya es si yo quisiera sacar la presión 2, teniendo ya la N, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahorita un ejercicio para que quede esto un poco más claro. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos un ejercicio. Dice, un dispositivo de cilindro émbolo. Entonces es un cilindro émbolo, ¿sí? Que contiene al principio un volumen 0.07 metros cúbicos de gas nitrógeno. Entonces, ojo, porque es nitrógeno, no es aire, es nitrógeno. A una presión 1 de 130 kilopascales y una temperatura 1 de 120 grados centígrados. Entonces, el nitrógeno se expande en un proceso politrópico hasta un estado de presión 2 igual a 100 kilopascales y temperatura 2 igual a 100 grados centígrados. Determina el trabajo de frontera efectuado durante este proceso. El trabajo de frontera politrópico, que obviamente lo vamos a determinar con esta ecuación o esta, la que ustedes ahorita vamos a ver cuál vamos a utilizar. Entonces,
vamos a, si tomamos nuestra ecuación del trabajo, observamos que, bueno, podemos decir que trabajo es presión 2, volumen 2, menos presión 1 por volumen 1, entre, y es 2, 1 menos n. Entonces, observando mis datos que ya tengo, puedo ver que tengo volumen 1, sí. Bueno, tengo presión 2, sí. Esta sí la tengo. Tengo el volumen 2, este no lo tengo. Tengo la presión 1, esta sí la tengo. Tengo el volumen 1, sí lo tengo. Y la N, esta tampoco la tengo. Entonces, me faltan algunos datos. Yo pudiera determinar, voy a determinar entonces el volumen 2, ¿no? Para poder determinar el trabajo, porque son los componentes o parámetros que me faltan. Entonces, yo tengo que la presión 2 por volumen 2, de acuerdo a la ley de los gases ideales, es MRT 2. ¿Sale? Entonces, si yo quiero sacar el volumen 2, va a ser igual a MRT2, temperatura 2, entre la presión 2. Pero aquí veo que me falta la masa. La constante R, esta la obtengo para el nitrógeno. En este caso, para el nitrógeno sería esta. Y la constante R, su valor sería 0. Ay, pero déjenme ver en qué unidades estamos. Pascales. Entonces nos tendríamos que ir al inicio. ¿Sí? Al inicio para poder, pues, determinar la constante R. Aquí viene en estas tablas. Para el nitrógeno, en este caso, se encuentra aquí. Y para el nitrógeno, 0.2968. Esta la obtienes de la tabla A2. Entonces, la constante R, la temperatura 2, sí la tengo. Y la presión 2, sí la tengo. Me falta la masa. ¿Sí? La masa me falta. Esa masa yo la puedo obtener de las condiciones 1, porque tengo todo en las condiciones 1. Tengo presión, tengo volumen, me falta la masa, la constante R la tengo y la temperatura 1 también la tengo. De aquí puedo despejar la masa, donde es presión 1, volumen 1, entre R por temperatura 1. Despejando la masa. Ahora, aquí los datos son 130 kilopascales por el volumen 1, que viene siendo 0.07 metros cúbicos, entre la constante R, quedamos que era 0.2968. 0.2968. Las unidades serían kilojoules sobre kilogramos sobre grados Kelvin. Kilojoules sobre kilogramos sobre grados Kelvin. Y la temperatura, bueno, como aquí la constante R me viene en grados Kelvin, entonces yo a la temperatura le tengo que sumar 273 grados para convertirlos a grados Kelvin, que para mi caso serían 393 grados Kelvin. Y pues más 273 serían 373 para la temperatura 2, para que no se me olvide que tenemos que trabajar en grados Kelvin, porque la constante R, como ya vimos, trae sus grados Kelvin aquí. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a continuar. Y por la temperatura 1, que viene siendo 393 grados Kelvin. Esto, obviamente, ya sacando
la masa me quedan los kilogramos al final, que sería 0.07801 kilogramos. ¿Sale? Hasta ahí 0.078 kilogramos. Este sería mi masa. Obviamente, como es un sistema cerrado, no entra ni sale materia. Entonces, la masa 1 va a ser igual a la masa 2. Entonces, ahora sí, ya puedo yo ocupar esta ecuación y traérmela para acá. Vamos a ver. Esta ecuación para sacar el volumen 2, que es el que me falta para poder determinar el trabajo. Vamos a ver, el volumen 2 va a ser igual a la masa, que ya la determiné, 0.07801 kilogramos por la constante R, 0.2968 kilojoules sobre kilogramo, grados Kelvin, y por la temperatura 2, la temperatura 2 vale 373 grados Kelvin. Sobre la presión 2, la presión 2 vale 100 hectopascales. Y con eso voy a poder obtener lo que es el volumen 2, que sería 0.08636 metros cúbicos. ¿Sale? Esto obviamente lo hice para poder determinar el trabajo que tenemos aquí. Ahora, ¿qué más me falta? Me falta el índice politrópico, ¿sí? La N, que como vimos es el índice politrópico. Habíamos visto una ecuación que también viene aquí en el formulario, que es esta, ¿sí? Proceso politrópico. Hay que determinar el índice politrópico, exponente de índice politrópico, con esa ecuación. Por lo tanto, yo sé que presión 1 por volumen 1 a la n es igual a presión 2 por volumen 2 a la n. Y como ya les había comentado, podemos despejar la presión 1 entre presión 2 es igual a volumen 2 a la n entre volumen 1 a la n. ¿Sí? Volumen. Entonces, aquí yo pongo un exponente o un logaritmo natural de un lado y también lo tengo que poner del otro lado. Por lo tanto, esto viene siendo logaritmo natural de presión 1 entre presión 2 va a ser igual al logaritmo natural de volumen 2 a la n entre volumen 1 a la n. De acuerdo a las propiedades logarítmicas, bueno, yo aquí puedo hacer logaritmo natural de presión 2 entre presión 1 va a ser igual al logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1 a la n. ¿Sí? Y con esto, de acuerdo a las propiedades logarítmicas, puedo continuar como logaritmo natural de presión 2 entre presión 1 va a ser igual, de acuerdo a las propiedades logarítmicas, a n entre volumen 2 entre volumen 1. ¿Sí? Y de aquí puedo despejar la n, esta n que se encuentra aquí. La n va a ser igual a logaritmo natural de presión 2 entre presión 1 entre logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Sustituyendo valores, sería el logaritmo de 130 entre 100, que sería la presión. La presión 2 sería 100. Ya, puse mal los valores. A ver, presión 1. A ver, aquí ya hubo novedades porque esta, no, este debe de ser 1. Aquí solamente
colocar bien estos valores. Aquí estábamos con presión 1 arriba, presión 1, aquí sería presión 1 y presión 2. Acá también sería presión 1 y presión 2. Aquí sería presión 1 y presión 2. Por lo tanto, aquí en esto vamos a ponerle la logaritmo natural de presión 1, que vale 130, entre la presión 2, que vale 100, sobre el logaritmo natural de volumen 2, que en este caso fue el que determinamos hace rato. 0.08636 entre el volumen 1, que para nuestro caso 0.07. ¿Sí? Entonces, ya con esto me queda aproximadamente logaritmo natural 1.3 entre logaritmo natural de 1.2338. Yo realizando esta ecuación, bueno, obtengo que mi n viene siendo la n a 1.2487. Entonces ahí tú realizas estas operaciones con tu calculadora y debe de salir este valor que tienes. Ahora, nos vamos a llevar esta ecuación del trabajo, que es la que necesitamos, ya tenemos todo. Entonces vamos a realizar ese trabajo que nos están pidiendo. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a la presión 2, que ya la tenemos, que vale 100. Ya tenemos todos los valores que necesitamos. El volumen 2 ya lo tenemos, o el que obtuvimos hace rato, 0.08636, ¿sí? Menos la presión 1, que vale 130, por el volumen 1, que vale 0.07, sobre 1 menos n. La n es la que acabamos de obtener, 1.2487. Realizando esta operación, que el resultado es 1.86 kilojoules. ¿Vale? Y esto sería mi resultado del trabajo politrópico. Bueno, pues espero que hayan comprendido. Cualquier duda, por favor, lo hacen ver ahí en los comentarios y bueno, continuamos. Y solo te pido de favor me apoyes con un like, suscribiéndote al canal.